Muy buenas a todos, mi nombre es Mil Vélez. Este día me acompañan mis compañeras Geraldine Cañate, Sofía Bermúdez, Sharon Ciado y Anita Sala. Este día les estaremos hablando sobre las fuentes. Espero les guste nuestro video y vamos con él. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes son elementos provenientes del pasado, como puede ser una carta, una libreta o una vasija. Sin embargo, estos de por sí solos no pueden ser considerados como fuentes, sino como vestigios del pasado o objetos fuente. Para que un vestigio pueda ser una fuente, este debe contarnos algo sobre el pasado. En otras palabras, debe ser interpretado por un historiador. Cuando este elemento es interpretado por un historiador, este empieza a hablarnos, nos empieza a contar algunas cosas a través de las preguntas que un historiador empieza a hacerse sobre este objeto o sobre algo que quiere saber del pasado, que este nos permite revelar o nos permite saber. Solo hasta ese momento es que el objeto puede considerarse como una fuente, o más bien, se puede decir que el objeto es el vestigio y la fuente es aquello que nos revela ese vestigio, según lo que el historiador quiera saber o las preguntas que éste se haga a partir de este vestigio. Entonces, entendemos que el vestigio es el objeto del pasado y la fuente es esto que el vestigio nos puede llegar a revelar sobre el pasado a través de la interpretación del historiador. También hay que tener en cuenta que un solo vestigio o un solo objeto nos puede revelar tanto una información como otras contradicciones de esa información, según lo que el historiador quiere interpretar o necesite interpretar de este objeto. Ya para cerrar esta pregunta, debemos tener en cuenta que las fuentes no se dan por sí solas. Se crean en el proceso del vestigio del pasado y el presente. Esto quiere decir que las fuentes no se dan por sí solas. Las hace el historiador cuando estudia este vestigio y obtiene la información del pasado que éste nos ofrece. Continuando todo este recorrido sobre las fuentes, hay que hablar de los tipos de fuentes. Las fuentes simbólicas son aquellas que buscan transmitir un mensaje significativo mediante el arte o el lenguaje. Ejemplos de esto son las pinturas que pues transmiten significado y los mapas también, entre otros más. Los no simbólicos son más objetos materiales que en sí no nos dan una instancia del significado, pero sí nos ayudan a contribuir pues a saber cómo fue la vida y la cultura. Ejemplos de esto son los restos arqueológicos, edificaciones y construcciones. Están las fuentes primarias, que pues son las que están en primera instancia. Y pues ejemplos de esto son los testimonios directos, las fotos más que todo, que siempre ayudan a la realización de un estudio. Las secundarias más que todo tratan como que de analizar más lo que fueron las fuentes primarias a partir pues de lo que ya se estaba estudiando. Ejemplo de esto pues son los diarios, los libros y pues los documentos recitados en un momento y volviendo a ser recitados. Y bueno, Otardal clasifica las fuentes pero según su nivel de acceso, ya que sabemos que hay fuentes, documentos a los cuales no todos tenemos acceso. Están las confidenciales, que son las privadas o las secretas, que estas son más rigurosas a la hora de pues poder encontrar una fuente de este tipo, y más que todo los podemos encontrar en archivos secretos, documentos, todo eso a lo cual no tenemos acceso. Están las semipúblicas, que tienen pues un acceso
limitado o bajo una autorizaciones que podemos pues acceder a estos, ya sean pues documentos un poco no tan nuevos, documentos, libros, artículos y así. También están los públicos, pues a estos sí todos tenemos acceso, no tienen ningún acceso limitado ni restringido. Y bueno, estos sí podemos encontrarlos en los diarios, tal vez alguna que otra carta, porque las cartas pues también pueden ser confidenciales y semipúblicas, por así decirlo. Tenemos fotos, escritos y así. Muchas gracias. Bueno, yo voy a mencionar ciertos puntos de los capítulos 9, 11 y 12 que me llamaron la atención de la lectura de las fuentes, y es como la fuente no es solo un objeto del pasado o un simple documento y ya, pues porque el simple documento, o sea, no nos está diciendo nada, sino es gracias al historiador es que le encontramos un sentido a esa fuente. O sea, realmente el historiador se le tiene que atribuir bastante crédito, porque él no solo está recolectando información, sino que él quiere hacer lo que él está investigando, su tema, de una forma de darle sentido y una claridad y una consistencia, o sea, que sea conciso a los que lo van a leer más adelante. Además de que el valor de la fuente también está en los diálogos, o sea, los diálogos que establezcamos en ella, de eso depende mucho el valor de las fuentes. Además de que muchas veces hay fuentes que no son verídicas o que pueden estar mal, erradas, que lo que puede hacer es cometer que se sigan diciendo cosas que no son ciertas a lo largo de los años, perpetuar cosas. Por eso es muy importante las citas y las fuentes originales y verídicas, que siempre hay que ser bastante riguroso y crítico con eso, con la historia. Pero también a veces hay que aceptar que hay procesos históricos complejos y que están en constante evolución, y que por lo tanto van a ser un poco difícil por más grandes fuentes que tengamos. Pueden existir vacíos y cosas que queden como inconclusas. Pero el valor de una fuente no solo está en cuántas respuestas nos da, sino también se le puede atribuir un poquito en las preguntas que nos deja y el cómo nos hace cuestionar y querer investigar por nosotros mismos. Buenos días, tardes, noches en el momento que estén viendo este video. Mi nombre es Sharon Ciado y voy a hablar sobre otros tipos de fuentes que también usa la historia de la ciencia. Además de las fuentes escritas o de laboratorio, existen muchas otras que nos ayudan a entender cómo se hacía ciencia en distintas épocas. Las que voy a mencionar a continuación pues claramente aparecen en el texto. Entonces, por ejemplo, las autobiografías y memorias de los científicos nos muestran su punto de vista personal, aunque a veces exageran o idealizan mucho el pasado. También están las fuentes visuales como retratos, ilustraciones, diagramas o películas que revelan cómo se imaginaba la ciencia o cómo eran los instrumentos y los experimentos. También podemos mencionar las bibliotecas privadas de los científicos, pues son otro tipo de fuente. Estas nos permiten saber qué libros leían y cómo se formaban intelectualmente. Para continuar, es preciso mencionar los obituarios y homenajes que se mencionaron en una de las clases. Estos pues son útiles para ver cómo la comunidad recordaba a un científico, aunque tienden a ser más elogios que análisis objetivos. Finalmente están las bibliografías, pues ayudan a localizar todas las obras relacionadas con un autor o tema y son el punto de partida de muchas investigaciones históricas. En resumen, estos otros tipos de fuentes nos muestran que la historia de la ciencia no solo se escribe con teorías, sino también con objetos, imágenes y recuerdos que hablan del pasado científico. Los dejo con mis compañeros. Muchas gracias por escucharme. Helcard dice que en la historia de la ciencia, las fuentes son la base de todo el trabajo de un historiador, pero no basta con tenerlas o leerlas, hay que evaluarlas críticamente
críticamente. Para él, una fuente no es solo un texto o un libro antiguo, sino todo aquello que proviene del pasado y que nos permite entender qué hacían con la ciencia. Pueden ser los manuscritos, cartas, apartados, informes o notas de laboratorio. Carr explica que no todas las fuentes tienen el mismo valor. Algunas son primarias, es decir, estas fueron creadas en el momento en que ocurrieron los hechos, y las otras son secundarias, que es la interpretación o los comentarios que hacen después de los hechos. Pero lo más importante, dice él, que es una evaluación de fuentes según su origen y su contexto. Tienes que preguntarte quién la escribió, por qué la escribió y en qué condiciones la escribió para que puedas tener una fuente verificada. Él dice que las fuentes también pueden cometer errores, pues fueron hechos de pronto con personas que tenían emociones subjetivas acerca de esa información. Pero Carr considera que una buena evaluación de las fuentes te permite distinguir entre lo que realmente pasó y lo que simplemente fue interpretado o exagerado.